Distinguidos asistentes y compañeros, muy buenos días. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy para poder hablarles sobre un tema fundamental en el ámbito financiero y contable, la auditoría. La auditoría es un pilar esencial para garantizar la transparencia y la contabilidad en los estados financieros de cualquier organización. Su correcta aplicación no solo permite detectar errores y fraudes, sino que también fortalece la confianza de inversionistas, accionistas y autoridades fiscales. A lo largo de esta exposición analizaremos los conceptos claves de la auditoría, sus tipos, sus procedimientos y la importancia de los papeles de trabajo en este proceso administrativo. Asimismo, veremos cómo estas herramientas permiten una toma de decisiones más informadas y estratégicas en el mundo empresarial. Sin más preámbulos, comencemos a explorar el concepto de auditoría y sus principales procedimientos. Auditoría, conceptos y procedimientos. La auditoría de estados financieros es el proceso que efectúa un contador público independiente al examinar los estados financieros preparados por una entidad económica, con el fin de reunir los elementos de juicio suficientes con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la credibilidad de dichos estados financieros, la cual se expresa con un documento formal determinado dictamen. Las entidades auditadas pueden ser personas morales, personas físicas con actividad empresarial y entidades gubernamentales. Los estados financieros son la base para la toma de decisiones, razón por la cual es de suma importancia que la información que proporcionen sea sostenible, y los estados financieros básicos son balance general o estado de situación financiera, estado de resultados, estado de variación en el capital contable, estado de cambios en la situación financiera. Tipos de auditoría. Existen varios tipos de auditorías, cada una con un propósito y alcance específico, que a continuación presentaré. Algunos de los tipos de auditorías más comunes: en primera, tenemos auditorías financieras y se dividen en dos partes. Número 1, auditorías de estados financieros. Evalúa la exactitud y confiabilidad de los estados financieros de una empresa. Número 2, auditoría de cuentas. Verifica la exactitud y validez de las cuentas y transacciones financieras. Luego tenemos a las auditorías no financieras, que estas se dividen en 4 partes. La primera es auditoría de sistemas. Evalúa la seguridad, integridad y eficiencia de los sistemas de información. La segunda es auditoría de calidad. Verifica el cumplimiento de los estados de calidad en la producción y servicios. Tercera, auditoría ambiental, que evalúa el impacto ambiental de las operaciones y actividades de una empresa. Y la última, auditoría de seguridad. Verifica la seguridad y protección de los activos y datos de una empresa. La siguiente es auditorías especiales, que se dividen en 4 partes también. Primera, auditoría de cumplimiento, que verifica el cumplimiento de las leyes, regularizaciones internas. La segunda, auditoría de desempeño, que evalúa la eficiencia y eficacia de las operaciones y procesos. La tercera es auditoría de riesgos, que identifica y evalúa los riesgos que pueden afectar a la empresa. Y la cuarta es auditoría de tecnología, evalúa la eficiencia y seguridad de la tecnología utilizada por la empresa. Luego seguimos con las auditorías internas y externas. Número 1, auditoría interna, realizada por el equipo de auditoría interna de la empresa. Y número 2, auditoría externa, realizada por un auditor independiente o una firma de auditoría. Luego seguimos con las auditorías gubernamentales. La primera es auditoría del gobierno, realizada por Control General o Auditoría Superior del Estado. Y la segunda, la auditoría de programas gubernamentales. Evalúa la eficiencia y eficacia de los programas y proyectos gubernamentales.
También es importante destacar que cada tipo de auditoría tiene un propósito y alcance específico y puede ser realizada por diferentes tipos de auditores, como auditores internos, auditores externos o auditores gubernamentales. Técnicas y procedimientos de auditoría. El conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y de circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Técnicas de auditoría son el conjunto de métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional, debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para fundar su opinión. En una sola prueba es necesario examinar cada partida o conjunto de hechos mediante varias técnicas de aplicación simultánea o sucesiva, por lo que en la práctica la combinación de dos o más técnicas de auditoría da origen a los denominados procedimientos de auditoría. La Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en sus boletines propone la clasificación de estudio general, inspección, investigación, certificación, cálculo, análisis, confirmación, declaración, observación y compulsa. A continuación, se explica en qué consiste cada uno de los procedimientos de auditoría. Estudio general, apreciación sobre las características generales de la empresa, de sus estados financieros y de las partes importantes, significativas o extraordinarias. Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del contador público, que basado en su experiencia para obtener datos o informaciones originales de la empresa, que se va a examinar situaciones importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. Esta técnica sirve para la orientación, para la aplicación de otras técnicas, por lo que generalmente deberá aplicarse antes de cualquier otra. El estudio general deberá ser aplicable por un auditor con experiencia, preparación y madurez para asegurar la opinión. Análisis. Es el estudio de los componentes de un todo para concluir con base en aquellos respectos de este. Esta técnica se usa principalmente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. Esta técnica se clasifica en análisis de saldos y análisis de movimientos. Análisis de saldos: cuando los movimientos que se registran en la cuenta son compensaciones uno del otro. Ejemplo, en cuenta de clientes, los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones y compensaciones totales o parciales de los cargos por venta. Su saldo representa la diferencia de estas partidas. Análisis de movimientos: cuando los saldos de las cuentas se forman no por compensación de partidas, sino por acumulación de ellas. Inspección: es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones. Se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, efectivo, mercancías, bienes, etc. Confirmación: es la ratificación por parte de una persona ajena a la empresa de la validez de un saldo. Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a una persona a quien se le pide la confirmación para que conteste por escrito al auditor. De esta forma positiva se pide que conteste si están de acuerdo con su saldo o no. También se pide que conteste si utilice la confirmación preferentemente en el activo. Negativa: se envían datos y se pide que conteste solo si no están inconformes. Se envía en caso de confirmar el activo. Indirecta: ciega o en blanco. Se envían datos, se solicita la información de saldos o cualquier dato se utiliza para confirmar pasivo o institución de crédito. Investigación: es la recopilación de información mediante pláticas con los funcionarios y empleados de la empresa. Declaración: es la formalización de técnicas anteriores cuando por su importancia resulta beneficioso que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas. Certificación: es la obtención de la información por algunas autoridades competentes. Observación: es una manera de inspección menos formal y se aplica generalmente a operaciones para verificación cómo se realizan en práctica. Cálculo: es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre las bases precisas. 10.
compulsa, confrontación entre las partes involucradas para solventar alguna diferencia entre las informaciones que presentan productos del dictamen del auditor. Los diferentes sistemas de organización y control, contabilidad y en general los detalles de cooperación de negocios hacen posible establecer sistemas rígidos a prueba del examen de los estados financieros. Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permitan un acceso fácil a la información contenida en los mismos. Generalmente suelen clasificarse en dos tipos: archivo permanente y archivo corriente. Cuando alguno de estos archivos llevan más de una carpeta, debe establecerse el control de la numeración de carpetas, numerando cada carpeta e indicando el número total de carpetas. Integración de papeles de trabajo. Los requisitos básicos que deberán contener los papeles de trabajo son nombre de la entidad auditada, descripción del tipo de examen, descripción del área o componente objeto de examen, periodo de examen, índice o código de papeles de trabajo, iniciales del personal que los preparó, revisó y supervisó los papeles de trabajo, fecha de elaboración del papel de trabajo, referenciación del procedimiento del programa de auditoría que desarrolle. Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permitan un acceso fácil a la información contenida. En los mismos, generalmente suelen clasificarse en dos tipos: archivo permanente y archivo corriente. Cuando alguno de estos archivos lleva más de una carpeta, debe establecerse el control de la numeración de carpetas, numerado cada carpeta e indicando el número total de carpetas. Expediente de archivo permanente o de uso continuo. Archivo permanente. El objetivo de este expediente es el tener disponible la información que se necesita en forma continua sin tener que reproducir esta información cada año. El archivo permanente debe contener toda aquella información que es válida en el tiempo y no se refiere exclusivamente en un solo periodo. Este archivo debe suministrar al equipo de auditoría mayor parte de información sobre el negocio del cliente para llevar a cabo una auditoría eficaz y objetiva. En conclusión, la auditoría es clave para garantizar la transparencia y la confiabilidad de la información financiera en cualquier organización, ya sea interna o externa. Su objetivo es evaluar registros contables y detectar posibles errores o fraudes, por medio de técnicas como la inspección y la confirmación. Los auditores recopilan pruebas para emitir una opinión fundamentada. Un ejemplo de esto es la auditoría fiscal, donde se revisan los registros contables de una empresa para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En resumen, la auditoría no solo asegura el correcto manejo financiero, sino también fomenta la confianza de inversores, accionistas y entidades reguladoras, fortaleciendo así la credibilidad y el crecimiento de la empresa. Gracias por su atención.